Bueno, buenas noches. Continúo con el examen. Buenas noches. Edwin Arley Ramírez. Señor doctor, buenas noches. Buenas noches, Edwin. Primera pregunta, defíneme qué es una sociedad según el Código de Comercio, una sociedad comercial. Pues una sociedad comercial es el vínculo que realizan dos personas con la finalidad de crear una empresa o alguna o constituir precisamente alguna personería jurídica, ya sea industrial, con el fin de obtener unos bienes, ganancias. Segunda pregunta, ¿cómo se pueden hacer aportes a una sociedad? ¿Cómo se puede hacer aportes a una sociedad? Ajá. No, doctor, esa pregunta sí no sé. ¿Aportes a una sociedad? O sea, Pues me imagino los socios en la definición que estás diciendo que se reúnen para tal y tal cosa. Entonces, ¿cómo pueden hacer esos aportes cuando constituyen una sociedad? pues menos que son dinero, inmuebles. ¿Cómo se le llama al aporte que realiza el socio con su trabajo? ¿Cómo se llama? ¿Aporte de qué? Capital. O sea, un aporte a capital, pero ¿cómo se le denomina? Especie. No. Sí. Bueno, tus notas son 4, un 4, 3 y un 3. Listo, doctor. Gracias. Javier Nicolás Gil. Javier Nicolás Gil. Javier Nicolás Gil no está hoy. Ok, que conste, no estuvo ni ayer ni hoy. O ayer estaba conectado, pero no sé si tenía problemas de conexión. Jorge Bacares. Doctor, buenas noches. Buenas noches. A ver, Jorge, defíneme qué es una sociedad comercial según el Código de Comercio. Bueno, una sociedad comercial es una persona jurídica que nace de la celebración de un contrato entre personas naturales o ya sea personas jurídicas que se obligan con un aporte, ya sea en dinero, en trabajo o en bienes, con el fin de repartirse en algunas utilidades obtenidas por la empresa o por la actividad social. ¿Cómo se le llama al aporte en trabajo? ¿Un aporte de qué? Un aporte industrial, doctor. Ok. ¿Cuáles son los aportes en especie? Los aportes en especie. Sí. Tiempo, servicios, bienes. Tus notas son 3, 5, 4, 3 y 4. Gracias, doctor. Bruce McMaster. Bruce McMaster. José Alejandro Castrillón. José Alejandro Castrillón. Lady Diana Rubiano. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Defíneme qué es una sociedad comercial según el Código de Comercio. Es lo que nace de un
bueno, cuando se asocia a una persona jurídica, bueno, nace una sociedad de dos personas, una jurídica o natural, entre personas jurídicas o naturales que se obligan a hacer un aporte o en dinero o en trabajo o en bienes tangibles con el fin, bueno, con un fin de luego repartirse A ver, un bien. siguiente pregunta. ¿Qué sociedad trabajaste tú? Sociedad, la SAS. Ok, en la sociedad SAS, número mínimo de socios. Puede ser un solo socio y no tiene límite. Ok. En la SAS es obligatorio que al momento de constituirse haya junta directiva. No, señor. Ok. Listo. Tus notas son 4-2, 4-3, 4-4. Gracias, doctor. Sigo con Omar, es el que me estaba escribiendo que tiene problemas. Omar, cambia de dispositivo porque no te puedo hacer examen ahí por el chat. Jonek Steven Rubiano. Jonek Steven Rubiano. No está. Nayib Smith. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Se prepara Catherine López, Felipe Vargas, Joana Bernal, Viviana Esguerra, Efraín Pardo y Jaime Paola Castellano. Nayibe, Sí, doctor. ¿qué sociedad trabajaste? La comandita por acciones. Ok. En la sociedad en comandita por acciones, ¿cómo se le llama a los socios? ¿Qué nombre reciben? Gestores y comanditarios. ¿Quiénes son los gestores y quiénes son los comanditarios? Los gestores son los que aportan, pues, son los que administran, y los comanditarios, pues, no tienen, digamos, su responsabilidad es limitada. Que aportan las acciones. Capital. ¿Y cómo es el aporte que hacen los gestores? Ellos hacen dinero. Pero no, los gestores es en administración, es en trabajo. Y los comanditarios, pues, en Ok. dinero. Tus notas son 4-5, 4-3, 4-3. Gracias, doctor. De Catherine López. Profe presente, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué sociedad trabajaste, Catherine? La limitada, Ok, en la sociedad limitada, ¿cómo se le llama a esos aportes que hacen los socios? A esa participación del capital que ellos tienen. ¿Qué nombre recibe? aportes sociales, son por cuotas, perdón, cuotas sociales. Ok. En la sociedad limitada, los socios pueden designar como representante legal o como administrador de la sociedad a alguien diferente a los socios. No, profe, tiene que ser un socio. Ok. ¿La sociedad limitada hace parte de las sociedades de capital o de las sociedades de personas? De capital. ¿Estás segura? De capital, sí, profe. Sí, pero ya me hizo dudar. Sí, profe, es de capital. Última palabra. No, profe, es de personas, de personas. Ok, tus notas son 4-8, 4-3, 4-3. Gracias, profe.
Ok, sigo con Felipe Vargas. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Felipe. Después de Felipe sigo con Joana Bernal, después con Viviana Esguerra. A ver, Felipe, en la sociedad colectiva, ¿cómo responden los socios? En la sociedad colectiva, los socios responden con su capital. ¿Responden de manera que? ¿Con su capital? O sea, acuérdate que vimos que en la sociedad colectiva los socios respondían de manera tal y tal. Ah, no, doctor, es así. La verdad no me acuerdo. Pero sí, ¿Qué creo que sociedad era trabajaste? la anónima, doctor. En la sociedad anónima, ¿cómo responden los socios? En la sociedad anónima responden con, esas sí responden con su capital, con su patrimonio, o sea, ¿Cómo y así? hasta el monto del aporte, o sea, hasta lo que más. Ella, eso es otra cosa. Sí, señor. Omar, pero busca otro dispositivo. Siguiente pregunta, Vargas. Señor. ¿Cómo se clasifica el capital de la sociedad anónima? ¿Capital qué? Capital tal, capital tal, capital tal. Es el capital, ay, no me acuerdo. Es suscrito, pagado y aportante, creo que es, ¿no? De los tres dijiste dos buenos. Suscrito, pagado y autorizado. Ok, bueno, tus notas son 3.5, 4.3 y 3.8. Gracias, doctor. Feliz noche. Muy Ok, amable. sigo con Joana Bernal. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Joana, ¿qué sociedad trabajaste? ¿Qué tipo de sociedad trabajaste? Comandita simple. ¿Cuánto es el número mínimo de socios en la comandita simple? Un gestor y un comanditario. ¿Cuántos? Dos. Un gestor y un comanditario. Ok, ¿y máximo? Ilimitado. Ok. ¿Cómo responde el socio gestor en la comandita simple? El socio gestor administra y responde ilimitadamente. Y Ok, el listo. Tus notas son 4.3, 4.3, 4.5. Viviana Andrea Guerra. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Como no hiciste el primer parcial porque estabas enferma, ¿cierto? Tenías COVID. Sí, señor. Entonces esta nota te la voy a valer por la del primer parcial y por la del examen final. Gracias, doctor. ¿Qué sociedad trabajaste? Sociedad colectiva. En la sociedad colectiva, si uno de los socios se muere y no tiene herederos, no deja herederos, ¿esa sería una causal de disolución de esa sociedad? Sí, señor. Ok. Siguiente pregunta. En la sociedad colectiva, ¿es obligatorio que se establezca una duración de la sociedad o no? Sí, señor. En la sociedad colectiva, los socios pueden delegar la administración en alguien externo a la sociedad. No, 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 señor. Ok, listo. Tus notas son entonces 4.5, 4.3, 4.5. Gracias, doctor. Feliz noche. Ok.
Efraín Pardo. Sí, doctor. ¿Qué sociedad trabajaste, Efraín? Sociedad comandita por acciones. En la sociedad comandita por acciones, ¿cuánto es el número mínimo de socios? En la comandita por acciones, lo mínimo en socios son 6. Lo que es un gestor y 5 comanditarios. Ok. En la sociedad en comandita por acciones, el socio comanditario puede adquirir también la calidad de socio gestor ya después de que está funcionando la sociedad. ¿Me escuchaste? No, señor, no escuché. A ver, cuando usted me preguntó que si los, En la que si los segunda pregunta, comanditarios, te repito la pregunta. ¿El socio comanditario puede adquirir la calidad de socio gestor cuando ya la sociedad está funcionando? ¿Sí o no? no, señor, Ok. no, señor. ¿Sí me ¿El escucha? socio gestor puede adquirir la calidad de comanditario cuando la sociedad ya se está desarrollando? Sí, señor. Ok. Tus notas son 4, 4, 3, 4, 5. Gracias. Jimmy Paola Castellano. Buenas noches, profesor. Buenas noches. En la sociedad anónima, ¿qué tipo de acciones pueden emitirse? En la sociedad anónima, Sí. ¿qué tipo de acciones? Ajá. Ay, profe. ¿Qué tipo de acciones? Acciones, no, ordinarias, privilegiadas. Son varias, ordinarias, privilegiadas. No me acuerdo de más, profe. Ordinarias, privilegiadas, y hay otras que van como al ladito de las ordinarias, pero no me acuerdo cómo se llaman. Uh-huh. El tope es 8.872. Siguiente pregunta. ¿Una sociedad por acciones simplificadas puede cotizar en la bolsa de valores? No, señor. ¿Una sociedad en comandita por acciones puede cotizar en la bolsa de valores? Sí, señor. Ah, perdón, en comandita por acciones, no. No. En comandita por acciones, no. Ok, tus notas son 4, 4, 3, 4, 4. Gracias, profe. Sigo con Lady Joana Cepeda. Lady Joana. Ruggioli Macisa. Buenas noches. Sí. A ver, Ru, ¿qué grupo qué tipo de sociedad trabajaste? Por acción simplificada, doctor. Esas. Sí, señor.
A ver. En la SAS, ¿cuál es el tiempo para el enervamiento de una causal de disolución de la sociedad? Para la causal de disolución, 18 meses. Y en las otras sociedades, ¿cuánto es el término para el enervamiento de la causal de disolución? 6 meses. Ok, defíneme qué dice, o dime qué dice el Código de Comercio en la definición de una sociedad comercial. Que la sociedad comercial tiene como objetivo, es como el objetivo social y es netamente mercantil. Bueno, tus notas son 3, 5, 4, 3 y un 4. Gracias, profe. Perdón, 4, 5, 4, 3 y un 4. Bueno, doctor, gracias. Luis Eduardo Benítez. Presente, Dot. Ok. Se preparan Cindy Cataño, Diana Murcia, Luis Carlos Daza, Ingrid Joana Vázquez, Wilfredo Zárate, Mónica Colmenares. A ver, Benítez. Señor. Dime 5 requisitos que debe llevar los estatutos de la sociedad. 1, tener un domicilio. Segundo, saber cuántos van a ser las personas que la conforman. Tercero, tener establecido el objeto social que van a realizar. Cuarto, la cantidad de acciones o de cuotas que manejan como tal. Y quinto, la inscripción como tal al registro. Ese quinto no hace parte del 100. Bueno, ok, no, terminar de completar, ahí sería establecer los límites que se van a manejar o las normas que se van a establecer dentro de los mismos estatutos como tal, la causal de disolución o las causales de en caso de que se... Siguiente pregunta. Okay. Siguiente pregunta. Sí, señor. ¿De cuántas veces debe reunirse la sociedad de forma ordinaria? De forma ordinaria se deben de reunir una vez no más, o sea, realmente una vez como tal para establecer. ¿De forma extraordinaria? De forma extraordinaria, las veces que requieran. Ok, listo, muy bien. Tus notas son 4.8, 4.3, 4.5. Ok, doctor, no me hable, gracias. Cindy Cecilia Cataño. Buenas noches, doctor. Buenas noches. A ver, Cindy. Primera pregunta. Señor. ¿Cómo se le llama a ese ahorro? Voy a prender la cámara. ¿Cómo se le llama a ese ahorro que debe hacer la sociedad cada vez que arroja utilidades? Reserva. ¿Reserva qué? Reserva legal. Ok. Si la sociedad da utilidades, es obligatorio que reparta las utilidades. Sí. No, doctor, en esa no. ¿Sí o no? No. Es que estaba pensando en no. Siguiente pregunta. Para aprobar el reparto de utilidades, ¿se requiere de una mayoría simple o mayoría calificada? ¿En todas? En general, las reglas son en general. En general. En esa, doctor, se requiere una mayoría calificada. Ok, tus notas son 4, 4, 3, 4, 5. Gracias, doctor. Diana Murcia. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Primera pregunta. Defíneme qué son las sociedades comerciales según el Código de Comercio.
Son una persona jurídica que nace de la celebración de un contrato que se dedica netamente al comercio, que tiene como un objetivo en común. Siguiente pregunta. ¿Qué sinónimo podrías decirnos de los estatutos? ¿Con qué otro nombre podríamos conocer los estatutos? Como cláusula. ¿Mm? ¿Qué otro nombre? Como normas, requisitos, no. En términos generales, ¿cuánto es lo mínimo que debe tener una sociedad? En términos generales, 10 años. no en número de personas. ¿Cuántos socios mínimos? En la sociedad, mínimo 1, máximo dependiendo de la sociedad. Pero en términos generales, el código, lo que dice el Código de Comercio, cuando tú lees el artículo 98 y el 99, ahí te dice cuando tantos o más. Entonces, en términos generales. Mínimo 1 y máximo. ¿Estás segura que el artículo 98 dice eso? No te sigas por las as. Me estoy preguntando el concepto en términos generales. No se vayan por la excepción. O sea, pregunto la regla general. ¿Qué sociedad trabajaste? En comandita por acciones. ¿Cuánto es el número mínimo de socios en la encomendita por acciones? Mínimo 5, máximo ilimitado. No tiene límite. 5 nomás. Mínimo sí. ¿Estás segura? Sí. ¿Cómo se llaman los socios en esa sociedad? Gestores y comanditarios. Listo, tus notas son 3, 3, 4, 3 y un 3. Vale, profe. Gracias. Luis Carlos Daza. Dígale un segundo, por favor. Doctor, buenas noches. Buenas noches. A ver, Daza, primera pregunta. Qué pena, doctor, estoy en una reunión. Señor. ¿Cuánto es el número mínimo de socios que debe tener una sociedad en términos generales? En términos generales. 5, doctor. ¿5? ¿Estás seguro? Creo que sí. ¿Qué sociedad trabajaste? Sociedad anónima. No, mentira, 2 mínima. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué tipos de sociedades anónimas hay? ¿Qué tipo de sociedades anónimas hay? Tienes el micrófono cerrado, no te escucho. Comanditas y... De sociedades anónimas, sociedad anónima tal y sociedad anónima tal. No, explícamelo, que es que estaba con otra cosa acá, pero no me acuerdo. La sociedad anónima, ¿cuánto es el número máximo de socios que puede tener?
Es ilimitado, creo que no tiene número exacto, no tiene, son ilimitados. Ok, tus notas son 3, 5, 4, 3 y un 3. Vale, doctor, muchas gracias. Ingrid Joana Vázquez. Sí, profe. Buenas noches. Buenas noches. A ver, Joana. ¿Cómo determinamos el objeto de la sociedad? Perdón, ¿cómo determinamos que la sociedad, digamos, bueno, voy a cambiar la pregunta. En las sociedades, en términos generales, ¿pueden existir socios que sean menores de edad? Sí, pero no tienen responsabilidades. Un menor de edad podría ser gestor en una sociedad en comandita. No, porque como los gestores son los que actúan, los que tienen la responsabilidad, entonces no podría ser en una comandita. ¿Cómo determinamos la capacidad de una sociedad? La capacidad. ¿Cómo determinamos la capacidad de una sociedad? Ajá. Capacidad adquisitiva, no, profe, qué pena, no. La capacidad es un atributo de la persona jurídica. Cuando hablamos de acuerdo a sus servicios, a su objeto social, a su actividad, ¿sí? Objeto social, por el objeto. Sí, su servicio, objeto. Tus notas son 3, 5, 4, 3, 4, 2. Gracias, profe. Wilfredo Zárate. Wilfredo Zárate. Zárate no está presente. Profesor, Sí, está diciendo que no puede ingresar. Tiene fallas ahí en el internet. Regálele un segundo que ya se está De conectando. pronto él está, díganle que estamos entrando por un link diferente que coloqué en el grupo de WhatsApp de la clase. Quizás está ingresando por el que tuvimos durante todo el módulo. Sí, precisamente esa fue la falla que el hombre presentó, estaba haciéndome ahí, estaba escribiéndome, diciéndome eso. Profe, mientras tanto... Mónica Colmenares. De Marroquín. No, voy en orden, te espera. Ok. Mónica Colmenares. Presente, doctor. Ok, Mónica. A ver, Mónica. ¿Qué sucede si dentro de las actividades de la sociedad colocan que una de esas actividades sea en contra de la ley? ¿Qué sucedería? No puede iniciar la actividad, o sea, nulidad, se anula, digámoslo así. Nulidad absoluta de la sociedad. Siguiente pregunta. ¿Qué otro nombre recibe el administrador de una sociedad? Gerente. Ajá. ¿Cuál más? Administrador. Sí, por eso, ¿qué otro nombre recibe? Como representante legal, podría ser. Ajá. Siguiente pregunta. Gerente. A ver, siguiente pregunta. ¿Cómo se determina el quórum de la sociedad?
¿Cómo se determina? Ay, doctor, me corchó. O sea, ¿número de personas o cómo se determina? ¿Por la asamblea puede ser? Sí, por eso, ¿cómo se determina en una reunión el quórum? ¿Por los accionistas? ¿Por las Que son, personas o por el capital? por las personas, diría yo, o pues también depende del capital. ¿O es una o es otra? Lo que estoy preguntando es transversal para todas las sociedades, no, porque la regla es la misma para todas, no cambia porque sea de un tipo o sea de otro. Por capital, doctor. ¿Cómo determinamos la mayoría simple? Mm. Por capital también. Sí, por eso, pero la mayoría simple es tanto. 50 o más. No repasaste el examen anterior, ¿no? La verdad no, doctor. Listo, tus notas son 3, 5, 4, 3, 4. Gracias, doctor. Mayra Lisek Oviedo. Señor. Ok. Se preparan Uber Farid Pedraza, Eduardo Nier Palacios, Omar García, Yanina García, Juan David Prieto, Daniel Rodríguez, Diego Merchán y William Marroquín. A ver, Mayra. No te veo. Sí, profe. Ok, ya te veo. A ver, Mayra, primera pregunta. ¿Cómo se le llaman a los socios de la sociedad en comandita por acciones? Comanditarios y gestores. Okay. Los socios comanditarios pueden administrar la sociedad en comandita por acciones. ¿Los comanditarios? Ajá. No, señor. El socio gestor debe aportar necesariamente dinero en la constitución de la sociedad en comandita por acciones. Sí, señor. Tus notas son 3, 5, 4, 3, 3, 8. Gracias, profe. Uber. Profesor, buenas noches. Buenas noches. A ver, primera pregunta. En la sociedad en comandita simple, el socio gestor debe aportar dinero. Socio gestor, no, señor. Es opcional. En la sociedad limitada, todos los socios deben tener el mismo porcentaje de participación. Sí, partes iguales, si no estoy mal. No. Deben aportar, pero no necesariamente deben ser partes iguales. Ok, Son siguiente cuotas. pregunta. ¿Cuánto es el número máximo de socios en la sociedad colectiva? Sociedad colectiva. Esa tiene mínimo 2 y es ilimitado. Listo, tus notas son 4, 5, 4, 3, 4, 5. Gracias, profesor. Eduardo Nier Palacios. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo Nier. A ver, esperamos que respondas que sea dígalo cantando. Buenas noches, doctor. ¿Sí me escuchas? Que sea dígalo cantando. Defíneme una sociedad que es una sociedad comercial.
Esperemos que así sea, doctor. Aló. Es una sociedad comercial. Doctor, qué pena. Lo que pasa es que acá en el Chocó estamos un poquito bajo de señal y no escuché nada. La pregunta es que definas qué es una sociedad comercial. ¿Qué es Es el una conjunto de sociedad? personas que se relacionan entre... Aló, ¿me escuchan? Sí, sí. Aló. Sí, sí te escuchamos. Sociedad comercial es una sociedad que tiene como objeto la sociedad comercial es una sociedad que tiene como objeto la realización de actos de comercio o en general una actividad sujeta al derecho mercantil, doctor. A ver, siguiente pregunta. La sociedad anónima tiene un límite de ¿cuántos? Máximo, ¿cuántos socios? La sociedad anónima Sí. ilimitado. Ok. ¿Y la SAS tiene un mínimo de cuántos socios? Aló, de un socio, doctor. Aló. Listo, tus notas son 384342. Gracias, doctor. Ok, nos quedas debiendo la cantada. Claro que sí. Omar García. Omar García, ya superaste los problemas técnicos. Omar García. Va a tocar que Wilfredo responda por él. No, aquí no se acepta apoderados. Yanina García. Buenas noches, profe. Buenas noches. Primera pregunta, defíneme cómo se refiere el Código de Comercio a las sociedades comerciales. ¿Qué dice que son las sociedades comerciales? Las sociedades comerciales es un conjunto de personas que entre sí se relacionan para constituir un contrato, en el cual pues se obligan a hacer un aporte en dinero, trabajo o otros bienes. Ok, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Sí, señor. ¿Cómo determinamos la capacidad de una sociedad? La capacidad de una sociedad ya sea por objeto. Ok, el objeto social de una SAS en el objeto social de una SAS podría determinarse que puede desarrollar cualquier actividad que no vaya en contra de la ley. En esos términos podría redactarse el objeto social en una SAS. Sí. ¿Segura? Sí. Okay, tus notas son 354338. Juan David Prieto. Juan David Prieto. Sí, señor. No te veo. Un momento, por favor, ya. Primera pregunta, Juan David. Sí, señor. ¿En qué época del año debe celebrarse la reunión ordinaria de una sociedad? Dentro de los 3 primeros meses del año.
¿Qué pasa si el administrador no convocó a la reunión ordinaria? ¿Qué hace? ¿Qué hacen los socios? ¿Qué pueden hacer? Si no estoy mal, podrían realizar una reunión extraordinaria. Que se llama ¿cómo? Una reunión que se llama ¿cómo? Reunión extraordinaria, no. ¿Reunión por qué? Reunión por... Uy, profe, en esa sí me... Por derecho propio. ¿Qué día se celebraría esa reunión por derecho propio? Después de los 3 primeros meses, Ajá, por eso, ¿qué por día? no... O sea, se podría celebrar a partir del mes de abril. Ajá, ¿qué día de abril? El 1 de abril. El primer día hábil. ¿Ok? Ah, ok. Puede que caiga el primero, puede que sea después del primero. Por ejemplo, este año, el primer día hábil fue... Vale, ok. Listo, tus notas son 3, 4, 3, 3, 5. Vale, muchas gracias, doctor. Daniel Rodríguez Granados. Sí, señor, Daniel Granado Rodríguez. Ah, bueno, ahí en la lista está invertido los apellidos. A ver, Gracias, profe. Daniel. Aparte de la reunión ordinaria y reunión por derecho propio, ¿qué otras reuniones pueden darse en las sociedades? Extraordinarias, doctor. Ajá, ¿cuáles más? Están las ordinarias, las de derecho propio, las extraordinarias. ¿Cuáles más? No, no recuerdo más. Ordinarias, derecho propio, extraordinarias. Las especiales también están, doctor. Especiales. La reunión universal puede celebrarse fuera del domicilio de la sociedad. Me disculpa, profe, que no le escuché la pregunta. La reunión universal puede celebrarse fuera del domicilio de la sociedad. Sí, señor. Ok, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo determinamos la mayoría simple en una sociedad? Según los aportes también se puede La identificar mayoría simple, decimos que hay quórum deliberatorio cuando hay 50 más 1 o por el porcentaje de las acciones. 50 más 1. Tus notas Sí, son señor. 4, 5, 4, 3, 4. Gracias, profe. Diego Alejandro Merchán. Buenas noches, profesor. Buenas noches. A ver, Diego Alejandro. Sí. Un socio puede convocar a la reunión ordinaria de la sociedad. Un socio puede convocar a la reunión ordinaria. Ajá. No recuerdo. ¿Es sí o un no? No, señor. No, señor. Ok. Se puede celebrar, la sociedad puede convocar a una reunión extraordinaria
a principio de año antes de hacer la reunión ordinaria? No, señor. ¿En qué época del año se debe hacer la reunión extraordinaria? Ojo a la pregunta. ¿En qué época del año se debe hacer la reunión extraordinaria? ¿En qué época del año? ¿Antes del 31 de diciembre? ¿Después de los 3 primeros meses? Ok, te la voy a valer. Está bien la respuesta, pero esperaba que de pronto dijera cuando las circunstancias lo ameriten. Pero aplicando esa lógica, claro, puede ser antes de que se acabe el año y después de que pase la ordinaria. Sí, señor. Bueno, Listo, tus notas son 4-3, 4-3, 4. muchas gracias, profesor. William Marroquín. Profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, se preparan, siguen. Después de William, sigo con Karen Moreno. Karen Moreno. Sí, profe, aquí estoy. Después Diana Montoya. Presente, profe. Marisa Navarro. Presente, profe. John Cárdenas. Presente, profe. Ok. Willington Cagua. Presente, profesor. Ok. María Constanza Granados. Presente, doctor. Y Carlos Lambi. La mora ya contesta. Carlos Lambi. Carlos Lambi está o no está. Después de ello, vuelvo y llamo por una Doctor, sola aquí estoy, vez doctor. ok. Llamo por una sola vez a los que había llamado y el que no esté, no puedo ponerme a esperar. Termino del examen y sigo con la clase, ¿ok? William, entonces, William. Primera pregunta, William. ¿Qué dice el Código de Comercio definiendo qué es una sociedad? Doctor, es la sociedad es un contrato mediante el cual dos o más personas se obligan a hacer un aporte de dinero, de trabajo, o también en bienes con un solo fin, repartiéndose con un solo fin de una razón social para repartirse unas utilidades. ¿Cómo pueden ser los aportes en una sociedad? Pueden ser en dinero, en trabajo o en bienes. ¿En dinero, en trabajo o qué? O en bienes. ¿Qué tipo de bienes puede aportarse? Industriales. Bienes industriales, ¿cuáles son esos? Los bienes inmuebles. Únicamente. Los bienes muebles y inmuebles. Ok, bueno, tus notas son 4-5, 4-3, 4. Karen Moreno. Aquí estoy, profe. Ok, primera pregunta, Karen. Sí. No te veo, apagaste la cámara. No, aquí estoy. Primera pregunta. ¿Un menor de edad puede ser socio en una sociedad? Sí puede, si tiene un representante o un tutor, pero solamente en aquellas sociedades donde no. Ya está ahí. Ya después sí. Después te pasa como cuando uno va a pedir la visa gringa. Que si uno contesta la pregunta, lo que le pregunta el cónsul, habla un poco más, termina embarrándola. Siguiente pregunta. A ver, ¿un menor de edad puede ser socio comanditario en una sociedad en comandita simple?
No, no puede. ¿Estás segura? Sí, estoy segura, no puede. Y puede ser socio gestor en una sociedad en comandita. No puede. Ok, bueno, tus notas son 4, 4, 3, 3, 8. Gracias. Diana Montoya. Buenas noches, profe. Buenas noches. Primera pregunta. ¿Un menor de edad puede ser socio comanditario en una sociedad en comandita por acciones? Sí. ¿Y puede ser socio gestor en la misma sociedad en comandita? No. Si el menor de edad es socio comanditario, ¿cómo va a responder? O sea, ¿hasta qué? ¿Cómo sería su responsabilidad? Pues la responsabilidad sería por medio de un tutor. Sí, pero ¿hasta qué punto? Solamente por aportes. Ujú. Ok, tus notas son 3, 4, 3, 4, 4. Gracias, profe. Marisa Navarro. Hola, profe. Ok, primera pregunta. ¿Cómo denominamos a esa participación que tienen los socios en una sociedad anónima? ¿Cómo se llama? A esa participación que tienen. ¿Acciones? Ok. ¿Participación por acciones? Ok, ¿qué tipo de acciones puede emitir la sociedad anónima? ¿Qué tipo de acciones puede? No sé si estoy bien, pero abiertas y cerradas. No, acciones, a ver, acciones. ¿Qué tipo de acciones? Acciones tal, acciones tal, acciones tal. Ordinarias, preferenciales. Ajá. Creo que me falta una, ¿cierto, profe? Ordinarias, preferenciales, privilegiadas. ¿Sí? Sí. Las sociedades por acciones simplificadas. Perdón, profe, se entrecortó. ¿Las sociedades qué? Las sociedades por acciones simplificadas pueden colocar acciones en la bolsa de valores. Que si las simplificadas pueden colocar. Pueden colocar acciones en la bolsa de valores. No. Ok, tus notas son 4, 5, 4, 3, 4, 5. Gracias. John Cárdenas. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Compañero. Ya me sé, sí me ve, sí. Sí, señor. Ah, bueno, gracias. A ver, Cárdenas. ¿Qué dice el código de comercio en la definición de las sociedades? Las sociedades es un contrato de mutuo acuerdo en donde dos o más personas se ponen de acuerdo para ejercer una actividad mercantil. ¿Cómo determinamos o cómo se determina la capacidad? La capacidad. De una sociedad. La capacidad de una sociedad, de acuerdo a su actividad económica. Sí, pero técnicamente, ¿cómo es el término? ¿Cuál es el término técnico? El término técnico.
Técnico, no me acuerdo técnico, profe. La capacidad. De acuerdo a su actividad económica, profe, ¿sí? De acuerdo a lo que hagan, a la función que vayan a desempeñar. Entonces, así mismo se catalogan. Ok, todas las sociedades requieren de revisor fiscal al momento de constituirse. No, señor, no todas. Ok, listo. Tus notas son 25434. Gracias, profe. Willington Cagua. Buenas noches, profe. Buenas noches, Willington. ¿Cómo se llama o cómo determinamos la capacidad en una sociedad? La capacidad en una sociedad. Ajá. Un objeto. ¿Objeto Un qué? objeto. ¿Objeto qué? ¿Objeto qué? Objeto de acción. Objeto de acción. Objeto de aporte. No. Una sociedad limitada podría colocar en su objeto social, el término es objeto social, en su objeto social podría decir que puede desarrollar cualquier actividad que la ley permita. Una sociedad limitada podría decir eso en su objeto. No, señor. La sociedad colectiva podría tener una duración indefinida. ¿Sí o no? Sí, señor. Que puede ser indefinida. Sí, señor. Tus notas son 38433. María Constanza Granados. La tipo de sociedades. Sí, profesor. Qué pena. Ya, sí, María señor. Constanza Granados. Sí, señor. A ver. Listo, Cagua, ya te di las notas. Sigo con María Stop. Constanza. Primera pregunta, María Constanza. Señor. No te veo. Ay, doctor. Claro que es que estoy. Primera pregunta, Oh. defíneme una sociedad. Doctor, ¿Qué ya es una me ven, qué sociedad? pena. Sí, sí. ¿Qué es una sociedad? Doctor. Es un conjunto de personas que se relacionan entre sí con un mutuo acuerdo. Pues con reglas jurídicas, con definiciones culturales similares. Con fines comerciales, doctor. ¿Cómo se le llaman a las personas que conforman la sociedad? Socios, doctor. ¿Y qué otro término? Socios. ¿Accionistas? Ok. Listo, bueno. Tus notas son 3, 4, 3, 4. Gracias, doctor. Carlos Lambi. Doctor, aquí estoy. A ver, Carlos, no te veo. Primera pregunta. Listo. Primera pregunta. La sociedad, en términos generales, se reúne de forma extraordinaria ¿en qué época? En
abril, doctor. ¿Estás seguro? Doctor, ¿me escuchó? Sí, sí te escuché. La sociedad, cuando lo determinen, doctor, o cuando sea necesario, Ujú. ¿Y de forma ordinaria? y de la forma ordinaria, después de forma ordinaria. Hasta el 31 de marzo, más o menos. Ok. Esto sería, doctor, durante los 3 primeros años de la sociedad. Los socios pueden determinar que se reúnen de forma ordinaria cada 3 años. Los socios, si los socios pueden determinar la reunión, no, doctor. Ok, listo. Tus notas son 2, Sería- 8, 4, 3, 4, 3. Ok, entonces Muchas empiezo gracias, a doctor. volver a llamar a quienes no han hecho el examen ni ayer ni hoy. Omar García. Omar García. No está presente. Wilfredo Zárate. Sí, doctor. Tengo problemas aquí con el audio porque estoy aquí en Cámara Casanare, pero trato de conectarme. Primera pregunta. Defíneme qué es una sociedad comercial. Doctor, una sociedad comercial es un grupo de personas que consienten entre ellas una sociedad para definir unas utilidades de acuerdo a la sociedad de la actividad comercial. A ver. ¿Qué tipos de aportes se puede hacer en la sociedad? Pues económico, doctor, depende de la sociedad. Última pregunta. Señor. ¿Cuál es el máximo de socios en la sociedad colectiva? Señor, le escucho, doctor. Máximo de socios en la colectiva. Indefinido, doctor. Ok, 3, 5, 4, 3, 4. Doctor, no sea tan cruel conmigo. Bueno, un abrazo, doctor. Lady Joana Cepeda. Lady Joana Cepeda. ¿Dónde está? John Steven Rubiano. José Alejandro Castrillón. Castrillón, no está. McMaster. McMaster. Luz Miriam Hernández. Buenas noches, profe. Buenas noches, Luz Miriam. Primera pregunta. Defíneme qué es una sociedad mercantil. Una sociedad mercantil es un contrato entre dos o más personas donde tiene que existir un aporte de dinero, de trabajo u otros bienes. Ujú. ¿Y cuáles serían los aportes en bienes? Pueden ser bienes inmuebles, bienes muebles, podría ser. Sí, bienes muebles e inmuebles.
Ok. ¿Y cuánto es el máximo en la sociedad anónima? ¿Cuánto es el número máximo de socios? Es ilimitado, profe. Ok, tus notas son 4, 4, 3, 4, 4. Gracias, profe. Buenas noches. Ok, Javier Nicolás Gil. Javier Nicolás Gil. Bueno, que conste que les di la oportunidad, les di el chance y no aparecieron. Vamos a hablar de las cooperativas. No faltó nadie, ¿verdad? Doctor, buenas noches. Hasta ahorita me puedo conectar. No he presentado el examen. Primera pregunta. Defíneme qué es una sociedad comercial. Es la unión de varios socios que aportan capital, bienes y muebles. ¿Cómo se le llama al aporte que hace el socio con su trabajo? El aporte que hace el socio con su trabajo. El aporte que hace el socio. ¿Aporte social? ¿Cuánto es el mínimo en de socios en una sociedad en comandita simple? El mínimo, 5. En una sociedad en comandita simple. 2. Tus notas son 3, 8, 4, 3 y un 3. 3, 8, 4, 3 y 3. Ok, bueno, entonces hablemos de las cooperativas. ¿Quién me podría decir qué entiende por eso de una cooperativa? Doctor Omar García, pues es la unión de varias personas, los cuales tienen la finalidad de cooperarse mutuamente para el bienestar general, doctor. ¿Puedo participar, profesor? Sí, claro. Bueno, yo que trabajé en el sector cooperativo, le puedo decir que es una asociación autónoma de personas y personas naturales o personas jurídicas que voluntariamente se organizaron para llevar a cabo un proyecto, una empresa, una entidad con un beneficio para la sociedad, para los que se, ¿cómo se llama eso? Los que se inscriben en esa cooperativa. Derechos en esa cooperativa. En la cooperativa no hablamos de socios, sino que hablamos de asociados. Asociados, sí. La cooperativa sería como, digamos, no es ni una sociedad comercial, ni tampoco es una sociedad civil. ¿Sí? Digamos que podría tener características de ambos porque hay diferentes tipos de cooperativas. Hay, por ejemplo, cooperativas de trabajo asociado, hay cooperativas multiactivas, hay cooperativas financieras, pero no todas en términos generales se podrían catalogar como necesariamente comerciales. Si habláramos, por ejemplo, de cooperativa financiera, pues estarían más hacia la parte comercial. Si hablamos de cooperativa de trabajo asociado, estaría más enfocado como si fuese hacia el aspecto de una sociedad civil, como una corporación, ese tipo de cosas. En las cooperativas se va a requerir un mínimo de personas o de asociados diferentes a los de las sociedades comerciales. Entonces, en las cooperativas,
En las cooperativas va a haber un mínimo dependiendo si es, digamos, como en la fase previa, como antes de que formalmente se constituya como cooperativa. Entonces ahí hablamos de 10 personas, ¿sí? Si ya cuando está constituida deben ser mínimo 20 personas. ¿Ok? La norma que regula el sector de las cooperativas, conocido también como el sector solidario, es la Ley 79 de 1988. Cuando hablamos del sector cooperativo, se refiere a las cooperativas como tal. Las cooperativas pueden surgir por diferentes necesidades y en las cooperativas las personas que realizan o que se asocian realizan unos aportes, pero a diferencia de las sociedades, en las cooperativas hay que hacer un pago, ¿sí? Normalmente se hace de manera mensual, es decir, se hacen unos aportes a la cooperativa como tal. Las cooperativas muchas veces le prestan a sus asociados, les hacen unos préstamos a los asociados, independientemente de que sean una cooperativa financiera o no. Entonces, en las cooperativas, digamos que van a confluir factores diferentes a los de las sociedades comerciales, porque en las sociedades comerciales, como lo vimos al principio del módulo, y mirando la ley, el artículo 98, cuando nos define que es una sociedad comercial, ¿sí? Entonces, donde dos o más personas se asocian o se agrupan para desarrollar una actividad a través de unos aportes que realizan y obtener unas utilidades. Aquí en la cooperativa es diferente porque en la cooperativa, si bien se asocian y se asocian un mayor número de personas, no necesariamente el objeto va a ser tener unas utilidades, porque es que no va a haber digamos, no va a haber un pago de utilidades porque no son una sociedad comercial. Acá en las cooperativas no hablaríamos de utilidades, sino que hablaríamos de excedentes. Entonces, los excedentes son reinvertidos, más no es que sobraron 100 pesos, vamos a dividir esos 100 pesos entre los asociados, no. Se reinvierten en la misma cooperativa, en la misma actividad, en el mismo objeto que desarrolla la cooperativa. Entonces, en este aspecto, la cooperativa no es para generar utilidades, porque no hay reparto de utilidades como en las sociedades comerciales, ¿ok? Y en las cooperativas, pues, las personas, a diferencia de las sociedades, aquí las personas hacen un aporte constante, ¿sí? Mientras que el socio normalmente, al principio, al momento de constituir la sociedad, realizó su aporte y después espera una retribución llamada utilidad, o sea que se le vaya generando una ganancia, una retribución de esa inversión que hizo. Acá no hay inversiones, acá simplemente hay un aporte constante, ¿sí? Mensualmente, que debe hacer el socio. Si el socio no cumple con esos aportes, pues va a perder la calidad de socio, puede ser excluido, si el asociado no cumple con esos aportes constantes que debe hacer, va a perder la calidad de asociado en esa cooperativa. ¿Preguntas, dudas, comentarios sobre las cooperativas? La entidad que las regula se llama la Superintendencia de Economía Solidaria, antes conocido como el DAN Social. Entonces tienen una superintendencia que es la que se encarga de vigilar las cooperativas, que las cooperativas cumplan con su objeto. No sé si ustedes han visto que hace ya varios años en las entidades públicas se empezó a contratar o a vincular a las personas a través de las cooperativas de trabajo asociado. Y es una forma de tercerización
del trabajo en las entidades públicas. Dime, Yasmín. Profesor, buenas noches. Una pregunta. Yo constituyo una cooperativa sin ánimo de lucro y deseo cambiarle más adelante a una SAS. ¿Lo puedo hacer? No. Las sociedades son de naturaleza diferente a las cooperativas. Hay un proyecto de ley donde, bueno, es un proyecto, todavía no ha sido aprobado, pero por ahí salió en la prensa hace como quizás unos 3 meses. Ahí había un proyecto de permitirle que algunas sociedades que estuvieran en insolvencia o que pudieran ingresar a insolvencia, les permitieran convertirse en cooperativas para que esos trabajadores entonces se asociaran y como cooperativa mantuvieran a flote el negocio. Pero eso es un proyecto que todavía no ha sido aprobado. Entonces, en este momento, una cooperativa no puede convertirse en una sociedad ni civil ni mercantil, ni tampoco una sociedad civil o mercantil pueda convertirse a cooperativa. O sea, la cooperativa tiene que surgir de cero. No sé si Gómez iba a decir algo o preguntar algo. No, Doc, no, ahí está Ok. bien. Yo sí tengo una pregunta. Estaba ahí qué pendiente pena. y estaba pasando de un dispositivo a otro. Ok, dime, Marroquín. Juriscop era una cooperativa. Y Ah, esta, de la justicia, sí, de la rama judicial. sí, y hoy en día ya cambió su razón social. ¿Cómo se llama ahora? Ahí. Ah, no, mentira, no cambió su razón social, sino no sé, su forma de recaudo, ya es un banco, creo que es. Así lo objeto hizo, social? así como lo hizo Comeva. Lo que pasa es que hay cooperativas y hay la financiera. Y tienen como el mismo nombre, pero están como separadas. En unas pueden estar, digamos, algunas personas afiliadas solo como pertenecientes a la cooperativa, y en la otra sí ya utilizan la financiera para los préstamos o para el valor o para, digamos, tener una cuenta y eso. O Como un sea, banco. existen dos cooperativas, entiendo. Una que No. es la cooperativa financiera, que la cooperativa financiera sigue siendo cooperativa, pero va a actuar como una financiera, es decir, está vigilado además de la Superintendencia de Economía Solidaria por la Superintendencia Financiera, como mencionaba Claudia con Comeva, que empezó como una cooperativa y luego se transformó a una entidad financiera, ¿sí? O se escindió de la cooperativa como entidad financiera, pero la cooperativa todavía subsiste y presta los servicios de salud, Comeva. Es en Comeva, pero Juriscop sí, ya hoy en día no es cooperativa, porque yo Sí. inicié con Juriscop como cooperativa, y hoy en Sí día es cooperativa, ya es banco. Pero es que William, no sí es que deja de ser sí. cooperativa, simplemente que, digamos, se transformó de pronto de una cooperativa multiactiva, por decirlo, a una cooperativa financiera, pero sigue siendo cooperativa. No, pero sí es cooperativa porque adicional a los aportes y todo el tema financiero, presta cursos de capacitación, hace lo que hace una cooperativa normalmente, ¿no? Eventos, Bueno, sí, le da sí me han unos... llegado circulares de eso, entonces sí. sí, yo estoy afiliado también a Juriscot y por eso más o menos tengo ahí como digamos, la información, porque me la dieron cuando me afilié hace muy poquito. Repito, hay 3 tipos de cooperativas. Cooperativas de trabajo asociado, que quizás ya, digamos, no hay tantas cantidad, pero todavía hay cooperativas de trabajo asociado. Cooperativas multiactivas, que son la mayoría, y las cooperativas financieras. Como su nombre lo indica, las cooperativas financieras pues son aquellas que se dedican al sector financiero, es decir, de prestarle plata, pero no prestarle solo a los asociados. Y hay muchas, por ejemplo, la John F. Kennedy. Hay otra que queda en La Soledad.
se me escapa el nombre ahora, creo que se llama Confiar, algo así. Esas son cooperativas que funcionan como entidades financieras, o sea, de captar recursos del público y poner, digamos, préstamos a las personas que no sean asociados. Pueda que la persona sea asociado o que no sea asociado. Cualquiera de las dos situaciones puede darse. Mientras que las que abundan, la gran mayoría, van a ser cooperativas multiactivas. Entonces, esas cooperativas multiactivas son las que finalmente se van a dedicar a muchísimas actividades, como por ejemplo estas que son de los supermercados, que tiene un logo rojo, que hacen promociones un día a la semana, que ponen productos a 1.000 pesos. Coratiendas. ¿El de uno? No, Coratiendas. Coratiendas funciona como una cooperativa, ¿cierto? Me imagino que saben de qué les estoy hablando, aquí en Bogotá. Coratiendas. ¿Sí las han Sí, visto? señor. Sí, señor, claro que sí. Entonces, Coratiendas es una cooperativa de varias personas que se asociaron, se agruparon para colocar estos establecimientos donde pudiesen desarrollar esta actividad de los supermercados, de tiendas de barrio o como tiendas de barrio, con unos precios módicos, ¿sí? Y ustedes entran y miran que ellos desarrollan la misma actividad como cualquier supermercado a unos precios menores. ¿Por qué? Porque no van a tener ellos la misma razón de ser o el mismo objeto que una sociedad mercantil, como por ejemplo el de Uno o Justo y Bueno. Son sociedades comerciales que generan una actividad y a través de esa actividad que desarrollan, a través de ese objeto social, obtienen unas utilidades. Entonces acá en la cooperativa no se están persiguiendo utilidades. Se dan excedentes y cuando se dan excedentes hay que reinvertirlos en el negocio. Pero no es que se les va a dar a los asociados según el ingreso o la participación que tengan. ¿Sí? Doctor. Dime. Buenas noches. Bueno, ahí en La Soledad usted mencionaba, creo que se llama la cooperativa Corvindi, ¿cierto? Creo que se llama Confiar. Bueno, por lo menos yo he visto una, pueda que haya más, pero una que se llama... Una que se llama Corvindi y también que es financiera. Pues digo financiera porque prestan activos, prestan dinero, ¿no? Ajá. Y hay que ir pagando, como dijo usted, mes a mes, una cuota que usted se encarga de hacer ese plan como usted se comprometa, ¿cierto? Ajá. Y entonces ahí hay que ir pagando mes a mes, por decir algo, 50.000 o 100.000 pesos. Y en el periodo de unos 3, 4 meses, 5 meses, le hacen un préstamo, pues usted para realizar mejoras de vivienda o bueno, para comprar un vehículo, una casa, una moto, bueno, en fin, ¿no? Pero sí es una cooperativa buena, diría yo, ¿no? Beneficios que tiene la cooperativa, además de lo que hemos hablado de prestarle. ¿Qué otros beneficios tiene? Por ejemplo, las personas que tienen la calidad de pensionados, las pensiones no se pueden embargar. Esa es la regla general. Pero hay unas excepciones y hay solo 2 excepciones. ¿Cuáles son las 2 excepciones para poder embargar una pensión? Una pensión de jubilación. Alimentos, o sea, porque el pensionado le deba alimentos a un menor de edad. Esa es una forma, o esa es una excepción. Y la otra excepción es por una libranza. Entonces, cuando las cooperativas prestan el dinero, garantizan esa obligación a través de las libranzas, no a través de un pagaré, como normalmente lo hace una entidad financiera. Cuando usted va a un banco, entonces va y el banco le hace firmar un pagaré. Acá se firma una libranza. O sea que si la persona es pensionada, perfectamente puede ser sujeto de un crédito, de un préstamo, y si la persona incumple, la cooperativa puede embargarle la pensión.
Por eso, digamos que esta es una ventaja que se obtiene a través de las cooperativas. Y es que de pronto personas que están en la calidad de pensionados puedan realizar préstamos a través de las cooperativas, a través de este sistema de las cooperativas. Las cooperativas también se utilizan como asociaciones, digamos, en algunos sectores agrícolas para comercializar los productos, para poder ayudar a, digamos, a los agricultores en determinada zona. Entonces, a través de esta figura, ellos se asocian y es una forma de ayudarles en la venta de las cosechas. ¿Ok? ¿Algún aporte o pregunta ya para finalizar? O sea que uno, digamos que tiene asignación de retiro o una pensión o una persona pensionada, no sería buen negocio sacar el préstamo en una cooperativa, porque pues no es porque se va a incumplir, sino porque ellos tienen la posibilidad de embargar a la persona, sea como sea. Pero lo que pasa es que mira que ellos te la venden de otra forma. Y es que si tú eres pensionado, o como en el caso de los policías que no tienen pensión, sino una asignación de retiro, o como en el caso de las fuerzas militares que hablamos de pensión, y son personas que obtienen esta pensión relativamente jóvenes, o sea, de 40 y tantos años, menos de 50 años, son jóvenes. Entonces, para las entidades financieras no les interesa prestarles en términos generales. ¿Por qué? Porque no están, o sea, no tienen un sueldo, tienen una pensión, la cual no se puede embargar si no es por alimentos, y entonces un tipo de 40 y pico de años, seguramente que va a tener hijos menores de edad. Entonces va a ser muy probable de que le entre un embargo de alimentos y desplace un embargo en el sueldo, ¿sí? Entonces, a través de las cooperativas se facilitan los préstamos para este tipo de personas. Aunque hay algunos bancos que tienen líneas de préstamos para personas pensionadas, pero son muy pocos los bancos. O sea, creo que lo tiene el Banco Popular, que le presta a los pensionados, y no recuerdo si el AB Villa, pero son solo como 2 o 3 bancos. La gran mayoría de los bancos, hay 23 bancos comerciales, la gran mayoría de los bancos no le prestan a los pensionados, porque no van a poder embargarle la pensión. Entonces por eso las cooperativas se vuelven una opción, una buena opción para estas personas. Ah, ok, okay. Porque es que al final el sistema financiero piensa lo siguiente: no piensa que tú no le vas a pagar. Simplemente lo que piensa el sistema financiero es, bueno, si Jesús Gómez me incumple en los pagos, ¿cómo yo puedo presionarlo o cómo yo puedo, digamos, obligarlo a que me pague? A través de un embargo. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué garantías tengo? Entonces, si la persona es pensionada, no va a tener garantías para el banco, porque el banco no le va a poder embargar la pensión. ¿Sí me entiende? Esa es la diferencia. Pero no es porque el banco esté pensando que la persona va a incumplir, simplemente, bueno, si llega a suceder, porque es una posibilidad, para eso hay un analista de crédito, que el analista de crédito es el que va a emitir el concepto a la entidad y le va a decir, sí, podemos prestarle a esta persona y podemos prestarle hasta este monto, porque tiene mucho endeudamiento, o no le prestemos porque aunque no está quedando mal, tiene un sobreendeudamiento y en cualquier momento empieza a quedar mal. Ah, ok, doctor. Perfecto. Perfecto, ahí queda la explicación. Totalmente entendido. Muy amable. Muchas gracias, doctor. Bueno, feliz noche. Nos veremos más adelante y si no, nos veremos por el consultorio jurídico. Profe, yo lo voy a buscar. Muchas gracias, muy amable. Chao, profe, Que Dios lo bendiga, Feliz doctor. noche y- Gracias. Bendiciones. Muchísimas Doctor, gracias por muchas el gracias, conocimiento que doctor. nos ha aportado, por todo lo que nos da. Muchas gracias.